La historia del nacimiento de Sansón se encuentra en Jueces 13. Manoa, un hombre de la tribu de Dan, y su esposa no podían tener hijos, pues ella era estéril. Dentro de la cultura israelita, la esterilidad era considerada una gran desdicha, y muchos matrimonios anhelaban intensamente la bendición de la maternidad. En ese contexto, un mensajero del Señor se apareció a la esposa de Manoa, trayendo un anuncio sorprendente y transformador. El ángel declaró: aunque eres estéril y nunca has tenido hijos, concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, cuídate de no beber vino ni bebida fermentada y de no comer nada impuro, porque sobre la cabeza del niño no pasará navaja. El niño será nazareo para Dios desde el vientre materno, y él comenzará a liberar a Israel de la mano de los filisteos. Llena de asombro y alegría, la esposa de Manoa relató al marido lo sucedido y las instrucciones recibidas. Entonces Manoa oró al Señor, pidiendo que el mensajero regresara para enseñarles cómo debían criar al niño prometido. Dios escuchó su súplica y el ángel volvió a aparecer. Mientras la mujer estaba en el campo, corrió a llamar a Manoa, y el mensajero repitió las indicaciones delante de él. Admirado y deseoso de honrar la presencia divina, Manoa ofreció un sacrificio al Señor. Mientras la ofrenda ardía sobre el altar, el mensajero ascendió en medio de la llama, desapareciendo de su vista. En ese instante, Manoa y su esposa comprendieron que habían visto un enviado de Dios y quedaron profundamente reverentes y agradecidos. El término nazareo o nazir en hebreo se refiere a alguien consagrado especialmente a Dios. Esta palabra proviene del hebreo nazir, que significa apartado o dedicado. Este voto incluía una serie de prácticas y restricciones para simbolizar entrega total al Señor. Las normas del voto de nazareo están descritas en Números 6:1-21. Los nazareos no podían beber vino, vinagre de vino, uvas frescas ni pasas, ni consumir ningún producto derivado de la vid. Esto representaba renunciar a los placeres mundanos y vivir sobriamente. Durante el periodo del voto no se cortaban el cabello. Este crecía libremente como señal visible de su consagración a Dios. El nazareo debía evitar el contacto con cadáveres, incluso de familiares cercanos, para preservar la pureza ceremonial y reflejar la santidad del Señor. Según la promesa, la mujer concibió y dio a luz a un hijo, al cual llamó Sansón. El nombre Sansón procede de una raíz hebrea asociada con sol o brillo, reflejando la esperanza y la promesa que representaba para su familia e Israel. Desde el vientre materno, Sansón estaba bajo el voto de nazareo, una dedicación especial al Señor. Su cabello crecía sin ser cortado, simbolizando esa consagración. Esta entrega no era solo una formalidad, sino un señal del poder de Dios actuando en su vida. Conforme Sansón crecía, el Espíritu del Señor se manifestaba de manera poderosa en él. Poseía una fuerza física extraordinaria que pronto se convertiría en su característica más reconocida. Aunque la Biblia no ofrece muchos detalles sobre su juventud, es evidente que era conocido por su fuerza, coraje y temperamento impulsivo. Uno de los primeros episodios que revelan su poder ocurrió cuando un león joven lo atacó durante un viaje para buscar esposa entre los filisteos. El Espíritu del Señor vino sobre él con gran fuerza, y Sansón desgarró al león con sus propias manos, como quien desgarra a un cabrito. Este acto mostraba no solo su fuerza, sino la unción divina sobre él. Tiempo después, al pasar nuevamente por el mismo lugar, encontró un enjambre de abejas y miel dentro del cadáver del león. Sansón comió de esa miel y también dio a sus padres, pero no les reveló la procedencia, pues tocar un cadáver violaba su voto. Otro episodio importante en su juventud fue su deseo de casarse con una mujer filistea de Timnat.
Sus padres se opusieron, pues preferían que él tomara esposa de entre su propio pueblo. Pero Sansón insistió: «Tómenla para mí porque ella es de mi agrado». Jueces 14:3. Sin saberlo, sus padres no percibían que tal elección formaba parte del plan de Dios para provocar un conflicto contra los filisteos que oprimían Israel. Durante el banquete de boda, Sansón propuso un acertijo a los invitados. Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Jueces 14:14. Como no pudieron resolverlo, los filisteos presionaron a la esposa de Sansón para obtener la respuesta. Finalmente, ella lo persuadió y reveló el enigma. Irritado por la traición, Sansón mató a 30 hombres en Ascalón, tomó sus vestidos y los entregó a los que habían resuelto el acertijo. Furioso, volvió a la casa de su padre, dejando abandonada a su esposa. Este episodio revela su fuerza, pero también su temperamento intenso y sus conflictos personales. El período de los jueces fue una etapa crucial en la historia de Israel, entre la muerte de Josué y el surgimiento de la monarquía con Saúl. Este tiempo, que duró cerca de 3 siglos, estuvo marcado por un ciclo repetitivo de apostasía, clamor y liberación. Israel no tenía un rey. Era guiado por jueces, líderes levantados por Dios para libertar al pueblo de la opresión extranjera. Los filisteos fueron los principales adversarios de Israel. Eran un pueblo guerrero, hábil en la metalurgia del hierro, lo que les daba ventaja militar sobre las demás naciones. Frecuentemente invadían y dominaban los territorios israelitas, imponiendo tributos y control político. En ese contexto de opresión y conflicto, la vida de Sansón surge como una manifestación del poder de Dios en medio de la lucha de Israel por su libertad. Es importante entender la condición espiritual de Israel en los días de Sansón. El pueblo se encontraba en decadencia espiritual, alejándose del Señor y depositando su confianza en líderes inconstantes. La falta de fidelidad al pacto con Dios creó un ambiente donde la opresión por parte de naciones enemigas se volvió frecuente. La historia de Sansón se desarrolla en este contexto de deterioro y necesidad de intervención divina. La furia de Sansón contra los filisteos no se limitó al incidente de su matrimonio. En varias ocasiones realizó actos impresionantes de fuerza y represalia, aumentando su reputación e intensificando el conflicto contra los opresores de Israel. Al descubrir que su esposa había sido dada a otro hombre, Sansón capturó 300 zorros, ató teas encendidas a sus colas y los soltó en los campos de trigo, viñedos y olivares de los filisteos. Este acto destruyó gran parte de la economía filistea y elevó aún más la hostilidad entre Sansón y sus adversarios. Cuando los filisteos buscaron vengarse quemando a la esposa de Sansón y a su padre, él respondió con todavía más violencia. En Jueces 15, 7, 8 se relata que Sansón atacó a los filisteos con una gran matanza y luego se retiró a la cueva de la peña de Etam. Uno de sus hechos más memorables ocurrió cuando los filisteos intentaron capturarlo en Judá. Los hombres de Judá, temiendo la represalia filistea, ataron a Sansón con cuerdas nuevas y lo entregaron a sus enemigos. Sin embargo, cuando los filisteos se acercaron, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él, y Sansón rompió las cuerdas como si fueran hilos quemados. Tomando una quijada de asno, la utilizó como arma y mató a 1000 filisteos. Jueces 15, 14, 16. Después de esa batalla, agotado y sediento, Sansón clamó a Dios por agua. El Señor respondió haciendo brotar agua de una cavidad en la roca de Lehi, dándole nuevo aliento. Este suceso reafirmó la provisión y el cuidado divino, incluso después de episodios tan violentos. Los primeros actos de Sansón revelan la fuerza divina operando a través de él
y su papel complejo, y en ocasiones controvertido como juez de Israel. Sus acciones de fuerza y venganza muestran cómo Dios puede emplear incluso a personas imperfectas para cumplir sus propósitos, destacando al mismo tiempo su impulsividad y dificultades para controlar sus pasiones. Tras una serie de enfrentamientos con los filisteos, Sansón se relacionó con una mujer llamada Dalila, en el valle de Sorek. Los gobernantes filisteos sobornaron a Dalila para que descubriera el secreto de su fuerza. Ella aceptó, mostrando el grado de su traición y la manipulación ejercida por los filisteos. Dalila intentó varias veces obtener la verdad de Sansón, usando su cercanía emocional para presionarlo. En Jueces 16 observamos 3 intentos fallidos. Sansón afirmó que perdería su fuerza si lo ataban con 7 cuerdas de arco nuevas y todavía húmedas. Dalila probó esto, pero él rompió las cuerdas con facilidad. Luego dijo que debía ser atado con cuerdas nuevas nunca usadas, pero volvió a liberarse sin dificultad. Afirmó que si sus 7 trenzas eran tejidas y ajustadas con una estaca, perdería su fuerza. Dalila lo intentó, pero Sansón aún escapó. Persistente, Dalila lo presionó con lágrimas e insistencia hasta que finalmente Sansón reveló la verdad. Jamás ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si mi cabello fuera cortado, mi fuerza se apartaría de mí y sería como cualquier otro hombre. Jueces 16:17. Dalila comprendió que esta vez él había dicho la verdad y avisó a los líderes filisteos. Ella hizo que Sansón durmiera sobre sus rodillas, llamó a un hombre para cortarle las 7 trenzas y él perdió su fuerza. Los filisteos lo capturaron, lo cegaron y lo llevaron a Gaza, donde lo obligaron a trabajar moliendo grano en la prisión, una labor humillante y pesada. A pesar de la aparente derrota, la historia de Sansón no concluye allí. Mientras estaba encarcelado, su cabello comenzó a crecer nuevamente, simbolizando la restauración de su consagración y fuerza. Los filisteos, seguros de su triunfo, organizaron una gran celebración en el templo de Dagón, su dios, para festejar la captura de Sansón. Durante la fiesta, trajeron a Sansón para burlarse de él. Ciego y debilitado, pidió al joven que lo guiaba que lo colocara entre las 2 columnas principales que sostenían el templo. En una última oración, Sansón suplicó: «Señor Dios, te ruego que me fortalezcas solo esta vez, para vengarme de los filisteos por mis 2 ojos». Jueces 16:28. Con su último esfuerzo, el Espíritu del Señor vino sobre él, y Sansón empujó las columnas, derribando el templo sobre él y sobre los filisteos, matando en su muerte a más enemigos de los que había derrotado en toda su vida. La fuerza de Sansón es central en su historia y posee significados que van más allá del poder físico. No era una habilidad natural, sino una fuerza otorgada por Dios, que se manifestaba en momentos decisivos. Su cabello, símbolo del voto nazareo, representaba su consagración al Señor. La pérdida de su fuerza al cortarlo simboliza la ruptura de su dedicación y las consecuencias de la desobediencia. La historia de Sansón nos recuerda la importancia de depender de Dios y no de nuestras propias capacidades. Su fuerza era extraordinaria, pero sin la presencia divina, él era tan vulnerable como cualquier otro hombre. También subraya la necesidad de obediencia y fidelidad. Las debilidades de Sansón nos enseñan que apartarse del camino de Dios trae consecuencias dolorosas, pero que el Señor es misericordioso y puede transformar nuestras caídas para cumplir sus propósitos. Sansón, aun con sus errores, fue usado poderosamente, invitándonos a reconocer nuestras limitaciones y buscar la fuerza y la guía de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Su acto final de clamor y entrega
demuestra que nunca es demasiado tarde para buscar misericordia y que Dios puede redimir incluso o que parece perdido. Si te gustó este video sobre la historia de Sansón, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder ninguna historia bíblica que publicamos aquí en el canal. Haz clic ahora en el video sugerido que aparece en tu pantalla y mira la próxima historia que preparamos con mucho cariño para ti. Estoy seguro de que te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.